Son las 7 de la mañana, 3 minutos, hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Hoy con un nuevo panelista, Mateo Amaya. Mateo, Hola. Bienvenido. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Politólogo, internacionalista y además una voz que ya va creciendo en seguidores y que se escucha mucho en Twitter. Sí, más o menos. Sí. Y a mis panelistas de siempre, Juana y Julio, bienvenidos también. Un feliz inicio de semana. Hola, Arrancamos de nuevo. Hola, Mateo, Gracias. bienvenido. Bueno, uno de nuestros temas aquí en la mesa ancha es en materia internacional, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando con Edmundo González, y por eso vamos a arrancar justamente con Mateo. Después de que Edmundo llegara a España, como que se vio, digamos, un bajonazo en todo esto que estaba subiendo un poco de temperatura en Venezuela, pero uno diría, bueno, ¿será que se rindieron ya los venezolanos? Se conoció además que Edmundo González firmó una carta en donde acepta los resultados que presentó el régimen de Venezuela, en donde Nicolás Maduro es el presidente de ese país, o se declara presidente de ese país. ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Aquí se acaba la lucha? ¿Se están acabando las fuerzas, la energía? Pues debo ser un poco pesimista. Es verdad que ahorita el régimen, la dictadura de Venezuela tiene como el sartén por el mango. En este momento también se sabe que Edmundo González fue presionado, él mismo lo dice, que fue presionado para firmar esta carta, y también sostiene y se ha visto que Zapatero, el expresidente de España, fue uno de los que concertó la salida de Edmundo González de Venezuela para España. Y obviamente esto es muy útil para la dictadura venezolana, precisamente porque es la dictadura la que no necesitaba que existiera un mártir en Venezuela. No lo iba, si lo encarcelaba, pues le iba a ser peor. Entonces, la mejor manera de acallarlo, la mejor manera de apartarlo es precisamente sacándolo del país, y de esa manera ya puede entonces decirse que no hay ese riesgo de volverlo como un mártir. Ahora, pues, ¿qué es lo que va a pasar con Corina Machado? Con Corina Machado es que obviamente esta persona está escondida, pero sí de acuerdo que la cosa se está bajando la presión, y era lo que justamente la oposición no quería que pasase, que no se bajara la presión, porque si pasaba eso, pues obviamente las cosas volvían a normalizarse. Entonces, lo que creo yo que debería pasar ahorita es el tema de una presión internacional. Debe seguir la presión internacional. El Parlamento Europeo ya dijo que pues ya había reconocido a Edmundo González. Lula da Silva ya también dijo algo apoyando a Edmundo González, y creo que lo que falta es que Colombia haga lo mismo, cosa que creo que es muy probable. Yo quería profundizar algo que menciona Mateo, que me parece muy importante, y es la supuesta concertación de la partida al exilio de Edmundo González, porque creo que esa es la novedad en estos últimos días y en estas semanas, y es que esa partida de él no ha sido tan concertada como se había presentado. Edmundo González insiste que de cierta manera fue concertada, pero quedan muchas dudas cuando hubo una presencia de la vicepresidenta de Venezuela, de Delcy Rodríguez, en la embajada, concertando supuestamente. Pues yo creo que las presiones en una dictadura son presiones de vida o muerte, ¿no? En las dictaduras que vemos desapariciones forzadas, vemos asesinatos, vemos amenazas a la vida de no solo él, sino de sus familiares. Entonces ahora creo que cada vez lo que hemos encontrado son más respuestas y más pruebas de la salida no concertada, sino obligada al exilio de Edmundo González, y que esta responsabilidad ahora de liderar, que ya lo hacía de todas formas, ¿no? Pero ahora sí, 100% en el terreno y en el territorio, es María Corina Machado. Ahora, la pregunta es, si estaba en la Embajada de España, tenía la protección del gobierno español, ya se le había aceptado el tema de un asilo político, ¿por qué firma una carta? Que es, digamos, lo que está en este momento en el ojo del huracán. Él dice que lo hizo bajo presiones, ¿no? Eso creo que es bastante posible, entendiendo varias cosas, ¿no? Edmundo González es un adulto mayor, una persona cercana a los 80 años, que tiene familia, según sabemos, tiene propiedades que teme perder dentro del país, que se las expropien, y todas esas cosas fueron usadas para apretarlo y, al parecer, aceptar firmar esa carta. Pero, es decir, el nombramiento de Edmundo González en su momento fue sorpresivo, porque era alguien relativamente desconocido por su avanzada edad, era un candidato muy débil, y esa debilidad no era casual. Escogieron a un candidato débil como Edmundo, la oposición venezolana, María Corina Machado, porque eso le permitía volar debajo del radar en ese momento, ¿no? Evitar que la dictadura le impidiera presentarse a las elecciones, y esa estrategia funcionó al principio. Ahora la oposición venezolana está pagando el costo por elegir, digamos, a alguien personalmente tan débil, ¿no? Y a una persona tan mayor, y es que es muy fácil de presionar, y efectivamente lo han hecho.
El segundo punto es el papel que están jugando, digamos, esta suerte de propagandistas o lobistas internacionales a favor del gobierno o de la dictadura venezolana, como es el señor Rodríguez Zapatero, ex presidente español, que es además del mismo partido que hoy gobierna España, el partido de Pedro Sánchez. Y cuando hablamos de Venezuela es un riesgo para la democracia en América Latina, precisamente hablamos de este tipo de cosas. Pues este tipo de personajes como Rodríguez Zapatero, como el señor Monedero, que está ahora siendo una especie de consultor internacional también del gobierno colombiano, y otras personas cercanas a los movimientos, digamos, como Podemos en España, los movimientos radicales de España, muy cercanos al gobierno, al chavismo y ahora al gobierno colombiano, pues digamos, ponen las alertas de, oiga, esta gente, ¿qué está haciendo acá? Estamos, para cerrar este tema muy rápidamente, estamos a 3 meses de que supuestamente se posesione el nuevo presidente o que siga Maduro. ¿Qué va a pasar? Si el camino sigue así, ¿se queda ahí Maduro? De nuevo, ¿La presión internacional va a servir o no va a servir? Porque es lo único que queda en este momento. De nuevo, es que la presión internacional es lo más importante. Es decir, obviamente el pueblo venezolano también tiene una gran responsabilidad. No estoy hablando, pues, es decir, muy sencillo, muy cómodo hablarlo aquí en Colombia tranquilo, pero es importante que también, es decir, este tema requiere de pronto un poco de sudor, un poco de lágrimas, y porque al fin y al cabo una dictadura sencillamente no se va a acabar porque alguien votó que no quería la dictadura. La presión internacional es muy importante, mucho más cuando todavía vemos que en el 83% escrutado que lo hizo la oposición, pues Edmundo González arrasó. ¿Y cuál es la contraposición de la dictadura venezolana? No tiene ninguna, simplemente su propia voz. Entonces yo creo que eso es lo más importante, la presión, un cerramiento de fronteras, podría decirse, porque al fin y al cabo eso también le cuesta mucho a Colombia, siendo que la frontera tan grande que tenemos pues es utilizada por los mismos grupos armados. Juana y Julio, rápidamente. Tenemos un para pasar problema al y es que siguiente la presión internacional que necesitamos de, por ejemplo, un país como Estados Unidos en este momento no va a pasar. Estamos en momento electoral de Estados Unidos, ellos no están interesados en hacer presión. Quedan los hechos simbólicos que la Unión Europea, algunos países latinoamericanos, pero eso no es La suficiente. Cámara de Representantes de Colombia. Pero no es suficiente para tumbar una dictadura. Sí, muy débil, coincido, muy débil la presión internacional. De hecho, ha habido más alianzas, incluso ahora en este momento, que en otros años previos donde había, digamos, un consenso regional más fuerte en contra de la dictadura venezolana. Ahora Brasil, Colombia, México y Colombia sobre todo han tenido unas posiciones muy blandengues, diría uno, colaboracionistas con la dictadura. Miren, vamos a pasar justamente a Colombia y aquí hay un hilo conductor y es que parece que se destraba este siguiente ciclo de diálogos con la segunda Marquetalia. La novedad es que va a ser en La Habana. Por información que hemos conocido en Noticias RCN, digamos, eso estaba también un poco parado justamente por lo que pasó en Venezuela, que es lo que dicen también, ponen aprietos al gobierno colombiano para reconocer públicamente o para decir públicamente que Edmundo González es el presidente electo. Se destraban y se van para La Habana estos diálogos, además con el anuncio de que el gobierno nacional solicita levantar la orden de captura contra Iván Márquez. La lectura de esto, Julio. Muy simbólico que volvamos a La Habana, pues casi 10 años después de que firmaron estas mismas personas, ¿no? O por lo menos Iván Márquez, la cabeza de este grupo criminal, haya firmado un acuerdo que incumplió y que incluía la obligación de no incumplirlo, ¿no? Entonces estamos viendo de facto la ruptura en trizas del Acuerdo de La Habana, o uno de los puntos fundamentales del Acuerdo de La Habana, dándoles esta segunda oportunidad, que puede ser tercera, cuarta, quinta. Como hemos visto en la historia de Colombia, no hay límite para las concesiones y para la actitud pusilánime frente a criminales. Ahora bien, este proceso tiene una característica diferencial del que tienen el ELN y otras disidencias de las FARC, y es que este grupo está absolutamente debilitado. Pues, es decir, había 4 cabecillas fundamentales de esta organización, que era alias El Paisa, Romaña, Jesús Santrich, lo peor de las FARC, si es que cabe, pues lo peor de las FARC, 4 cabecillas, todos, digamos, de gran calado político y militar, y 3 están muertos. Entonces, pues una organización que además hay muchas dudas sobre la cohesión que tiene. Sí. Por eso puede llevar a que esto sea, Sí. digamos, el proceso que puede tener, entre comillas, más éxito de la paz total. Bueno, Hay algo que resuena un montón y es que, si no estoy mal, Iván Márquez ha sido el guerrillero combatiente que más ha participado en mesas de negociación en la historia de Colombia. Ha estado en todas las mesas posibles, en todos los gobiernos que se han sentado con ellos. Yo creo que este fenómeno de destraba de este proceso
tiene mucho que ver con lo que pasó con el ELN y la suspensión de esa negociación. Estas son de las pocas mesas y una de las pocas negociaciones que tal vez pueden lograrse y sacar algo en 2 años, ¿no? Armando Noboa, que es el jefe negociador, ha insistido en que se tiene que llegar a un acuerdo, como sea, lo más pronto posible. Ahora, vamos a ver cómo va a ser esta negociación, porque si seguimos negociando en los mismos términos que negociamos con el ELN, vimos que no es posible, vimos que es imposible llegar a un acuerdo, vimos que las nuevas formas del conflicto armado y estos grupos armados no son las mismas de cuando negociábamos con las FARC, es totalmente distinto, es otro fenómeno, es una nueva ola del conflicto armado en Colombia, y no olvidemos también la confrontación de esos grupos entre ellos mismos en el sur del país, que es donde se está negociando. Mateo, para cerrar este tema. Sí, coincido en parte, pero me parece que decir que es una guerrilla que está debilitada, de pronto es que es la más débil de todos los grupos que hay aquí en Colombia, y es, según la Defensoría del Pueblo, que sacó su informe más o menos a principios de agosto, la segunda Marquetalia ha aumentado su expansión, su presencia territorial ha aumentado más o menos en 140%, es decir, estaban 148 municipios, y según la Defensoría, eso no me lo estoy inventando yo, 299 municipios. De pronto el tema es que al estar más expansión, al haber hecho esa expansión atomizarse, mayor, sí, de pronto ahí sí el tema de la cohesión es un poquito más débil, y eso es algo problemático para una negociación de paz. El problema de una negociación de paz es que si usted, la cabeza, hace la negociación y pues las partes que están descentralizadas no terminan, simplemente, o más bien no hacen caso, entonces pues simplemente no hay nada que hacer ahí. Pues ahí está la negociación con Iván Márquez, que no solamente ha estado en muchas mesas de negociación, sino que fue quien lideró la negociación con las FARC pasada, firmó el acuerdo y fue elegido senador. Sin embargo, volvió a las armas.